En la clase de hoy te enseñaré a aplicar estilos de forma mucho más específica utilizando, por ejemplo, atributos en los selectores, combinación de selectores y además pseudoclases y pseudoelementos para poder especificar mucho mejor a qué elementos quieres aplicarle pues ciertos estilos. Como siempre, el código de esta y las demás clases está en el repositorio de la descripción del vídeo y sin más preámbulo, vamos a por ello. Como siempre, partimos de un documento HTML que tendrá pues su style.css. Aquí vamos a hacer el link y ahí estaría. Aquí sería styles. Ok. Y lo que primero que vamos a ver es cómo añadir estilos según el atributo que tenga pues, nuestro elemento HTML. Ya hemos visto que podemos agregar selectores con el nombre de las etiquetas y además pues selectores de clase y selectores por ID, ¿vale? Pero también podemos añadir estilos según otros atributos que tengan pues, nuestro elemento HTML. Vamos a ver un ejemplo. Si yo agrego por aquí un enlace, ¿sí? Y ese enlace pues tiene un atributo href, bien, supongamos que va a programación guiones.dev, ¿vale? Yo podría acceder y aplicar estilos a todas las etiquetas que tuviesen, por ejemplo, el atributo href. Basta con ir a nuestro CSS y si yo quisiera pues, seleccionar todas las etiquetas o todos los elementos que tuviesen ese atributo, simplemente haría algo tal que así. ¿Sí? Por ejemplo, si probamos esto, tendremos un resultado tal que así. ¿Bien? Si quiero especificar mucho más y quiero diferenciar una etiqueta entre otras, supongamos que no tengo solamente un A, sino que me lo invento. Por ejemplo, tengo un botón con un href, pues yo puedo especificar aquí, necesito solamente las etiquetas A que tengan este atributo. ¿Bien? Y aquí, pues continuaría funcionando. Esto es súper útil cuando tenemos, por ejemplo, botones con el atributo disabled y podemos, por ejemplo, cambiar los estilos según esté habilitado o inhabilitado, entre otras cosas. Por ejemplo, si tenemos un placeholder en un input, si tenemos aquí, como lo vemos, un enlace con un href o cualquier otro atributo que nos interese estilizar de forma específica. Pero podemos especificar aún más y la cosa aquí se pone interesante. Por ejemplo, supongamos que yo tengo varios enlaces en mi web y solamente quiero estilizar un enlace en específico. Entonces aquí yo podría hacer algo tal que así. Y si yo copio aquí el valor del enlace y lo pongo por aquí, esto seguiría funcionando y si tengo otro enlace distinto aquí en el HTML, ¿vale? Por ejemplo, sí, fíjate que el otro enlace no coge el estilo. ¿Por qué? Porque estoy aquí, lo que estoy diciendo es, aplícale el color red, ¿bien? Al enlace que tenga un atributo href con este valor exacto, ¿bien? Y aquí pues aplicaríamos el estilo solamente al primer enlace. Pero esto no es todo, sino que también podemos hacer búsquedas un poco más específicas dentro de lo que es el valor de estos atributos. Vamos a poner aquí otro ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí un botón, ¿bien? Y vamos a ponerle un data attribute que se llame, no sé, data name, ¿bien? Y esta data tiene dos palabras separadas por un espacio. Yo podría estilizar este botón, sí, validando cualquiera de las dos palabras separadas por espacio. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues si nosotros agregamos aquí, ¿cómo lo llamé? Nuestro atributo, data name, y además agregamos la búsqueda, poniéndole una virgulilla frente a lo que es el símbolo de igualdad, podríamos buscar aquí, prueba, si no recuerdo lo puse, sí, ¿vale? Y aquí podríamos ponerle un background color, no lo sé, azul, por ejemplo. Si venimos aquí, pues se aplica. Bien, lo mismo podría ser con la otra palabra, programación. Esto lo que busca, cuando agregamos la virgulilla, es una palabra entre un listado de palabras separadas por espacio en nuestro atributo. Por otro lado, también podemos buscar palabras compuestas por un guión o separadas por un guión, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos otro botón, en este caso con un data attribute, data user, y un valor de Pedro-Plasencia. ¿Sí? Si yo quisiera buscar cualquiera de estas dos palabras separadas por un guión, pues podría utilizar en este caso, en vez de una virgulilla, pues un pipe. Bien. Y algo súper interesante y muy importante es que estas búsquedas son case sensitive. Entonces, si tenemos pues una mayúscula, la va a tomar en cuenta. Si tenemos minúsculas, toda minúscula, una mayúscula intercalada, etcétera, se va a tomar en cuenta. Así que ojo con eso. Y aquí podríamos estilizar esto. Como es un botón, vamos a cambiarle solamente el texto, el color del texto, y quedaría algo tal que así. También podríamos buscar
valores de los atributos que comiencen por una palabra, ¿sí? O que finalicen por otra. En ambos casos, por ejemplo, podríamos poner un href seguido de un acento circunflejo y pues el símbolo, de igualdad. Y aquí, por ejemplo, yo quisiera buscar algo tal que HTTPS, ¿vale? Color green. Aquí nuestro href de Google comienza con HTTP, así que bueno, podemos cambiar aquí en vez de HTTPS, HTTP para hacer la diferencia en el ejemplo. Y esto se pintaría aquí de verde. Bien. En el caso de que terminemos con alguna palabra o algún texto, pues sería, en vez de el acento, sería el símbolo del dólar, perdón, seguido de la igualdad. Y en este caso, pues podríamos utilizar aquí .def. Ponemos en modo bold y aquí cambia lo que es el texto, ¿sí? Y por último, si queremos hacer una búsqueda global de todo el texto a nivel del valor del atributo, podríamos hacer algo tipo un asterisco seguido del símbolo de igualdad. Buscamos "-s" y ponemos aquí algo tal que font style italic. Y aquí tendremos el estilo de la fuente en cursiva. Bien. Y esto lo que busca es pues cualquier coincidencia de este texto dentro de pues, el valor del atributo. Aquí la consigue, por lo tanto aplica el estilo. Para que se te haga más cómodo conocer cuál es el caso de uso de cada una de estas cosas, dejaré aquí el código comentado. Otra cosa que podemos utilizar para acceder y estilizar pues, los elementos dentro de una estructura HTML, ¿vale? Son los combinadores, ¿sí? En este caso, pues he creado aquí una estructura con varios sections, ¿sí? Que tienen pues a su vez subelementos como por ejemplo un H1 y un párrafo, ¿bien? Y en este caso un botón y un párrafo y además otro párrafo aquí dentro de un div con un ID container. Bien, vamos a ver cómo podemos comenzar a ubicar subelementos de este ID, o de este div, perdón, para estilizarlos de forma un poco más específica. Por ejemplo, podríamos partir de el ID container y si creamos un espacio en blanco seguido de pues algún elemento, esto lo que va a hacer es seleccionar esos elementos dentro o que estén dentro del elemento que tiene el ID container. Sí, esto también podría ser algo tal que así. Es lo mismo, ¿sí? Solo que para diferenciarlo, pues le puse un ID. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo tal que así, el resultado sería esto. ¿Por qué? Porque este espacio en blanco lo que representa aquí es que está buscando todos los párrafos que sean o estén dentro de el div container con ID container, ¿sí? Independientemente del nodo donde estén, es decir, si son hijos de otros hijos que son hijos del elemento principal y así, ¿vale? Si por otro lado yo vuelvo a seleccionar container, y le indico de esta forma, pues que aplique un estilo a un section, ¿vale? Vamos a ponerle aquí font style, con weight bold, bien. Aquí lo que va a pasar es que va a ubicar y a aplicar los estilos en pues sus hijos de primer nivel, en este caso sería este section y este section. Ambos están en el mismo nivel. Si yo agrego aquí otro div al mismo nivel, ¿vale? Que el primero, bien. Y aquí pongo, yo qué sé, otro párrafo. Bien. Fíjate aquí, pues no se estiliza de ninguna manera porque obviamente aquí el selector inicial sería el div que tiene el ID container. Y si aquí yo pusiera algo tal que font style italic, bien. En este caso lo que va a pasar es que va a seleccionar los elementos contiguos a otro, es decir, en el mismo nivel, es decir, los elementos adyacentes. En este caso, pues el otro div, ¿sí? Que está continuo o está adyacente al primero, está en el mismo nivel, ¿vale? Y por lo tanto aplica el font style italic a este div. Si agrego un tercer div, fíjate que no se aplica, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando agregamos el más, es siempre el elemento contiguo, es decir, el siguiente, en el mismo nivel del elemento principal, que en este caso es container. Si quisiera agregar al tercer div el mismo estilo, en vez de esto, pues cojo y le agrego, en vez del más, le agrego una virgulilla y aquí sí que se aplica. ¿Por qué? Porque la virgulilla indicaría en este caso los elementos que siguen a otros en el mismo nivel, ¿vale?
ya no tiene que ser el adyacente, es decir, ya no tiene que ser el segundo después del principal. Si quiero agregar pues un estilo a nivel global, pues puedo decir algo tal que section, le paso por aquí un asterisco, ¿sí? Y esto aplica este estilo a todos los sections, ¿bien? Y en este caso le pongo un font size de 10 píxeles para diferenciarlo de los demás, y aquí tenemos el font size más pequeño, ¿vale? Tanto en los títulos como en los párrafos. Lo demás son sections, ¿vale? Lo demás son, perdón, divs o párrafos adicionales. Ese tipo de combinaciones o combinadores pues nos ayudan justamente a aplicar estilos basándonos en pues, lo que es el árbol a nivel de estructura de nuestros elementos y así pues poder ubicar elementos que están en el mismo nivel, elementos subyacentes, elementos que vienen después o inclusive elementos a nivel global de nuestra página. Vayamos ahora con lo que son las pseudoclases y los pseudoelementos. Bien, en este caso comencemos con las pseudoclases. Las pseudoclases son una forma de referenciar elementos HTML que tengan cierto comportamiento a nivel de características o cierto estado de comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendremos un párrafo. Bien, vamos a ponerle una clase hovered y lo que vamos a hacer es que cambie su estilo dependiendo del comportamiento. En este caso, cuando pasemos el mouse o el cursor por encima del párrafo, en esa acción, bien, o ese comportamiento, vamos a cambiar el estilo. Y en este caso pues tenemos pseudoclases de varios tipos. Por ejemplo, están estos de comportamiento, también hay pseudoclases para pues diferenciar estilos dependiendo del idioma en el que esté el texto. Por ejemplo, aquí esto lo vamos a ejemplificar, ¿vale? A través del atributo lang, ¿sí? Tenemos también pseudoclases que actúan sobre los formularios, como por ejemplo podríamos agregar una pseudoclase para quitar o modificar, mejor dicho, el estilo, bien, cuando un campo de texto sea solamente de lectura o cuando también pues sea requerido, bien. Si necesitas una lista de pseudoclases, te dejo algunas referencias y de pseudoelementos también te dejo referencias en la descripción del vídeo. Entonces, comencemos aquí por las pseudoclases. Vamos a ir a la clase hovered y las pseudoclases se definen en CSS con 2 puntos. Bien. Y aquí pues podemos indicar en el hover del elemento que contenga la clase hovered, vamos a ponerle un color púrpura, ¿vale? Lo que va a pasar será lo siguiente, aquí tenemos el hover.me y cuando pasamos el cursor, pues el texto cambia a púrpura. Aquí en el párrafo podríamos utilizar la pseudoclase lang, esto recibe pues en este caso el idioma, bien, y aquí podemos poner esto de color verde. Y el resultado sería este. Ahora te preguntarás por qué la mayoría del texto está verde, porque aquí en este caso en el HTML, además de tener el lang aquí, lo tenemos aquí en el elemento global HTML. Para poder diferenciarlo podríamos cambiar aquí que supongamos que este texto está en inglés. ¿Sí? Y aquí cambiamos de ES a EN. Y aquí ya la cosa cambia y tenemos aquí el texto en inglés de color verde. Si necesitamos utilizar la pseudoclase read-only, pues en este caso podríamos poner background del input en azul. Y aquí tendríamos el input que es de solo lectura con el background en azul. Y si queremos, por ejemplo, la pseudoclase required, podemos agregarle pues un borde verde a lo que es el input que tiene el atributo required a través de la pseudoclase. Vayamos ahora con los pseudoelementos. Los pseudoelementos se diferencian de las pseudoclases con respecto a que ellos no acceden a un estado o a un comportamiento de un elemento, sino que aplican estilos a algo que no es un elemento en sí, es decir, por eso se llaman pseudoelementos, ¿vale? Con esto me refiero a que, pues, por ejemplo, podemos agregar o quitar, por ejemplo, contenido de un elemento a través de, por ejemplo, los pseudoelementos after y before. O también podríamos, por ejemplo, modificar la primera línea de un párrafo o la primera palabra del párrafo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es cambiar los estilos de elementos, o mejor dicho, del contenido de los elementos en base a aquello que definamos en CSS. Bien, no estamos hablando aquí de acciones como las pseudoclases, sino de contenido más que nada, bien, en cuestión de elementos, digamos, virtuales, porque al final no estamos aplicando estos estilos a un elemento como tal, sino al contenido de ese elemento, o aparte del contenido de ese elemento. Entonces, vamos a verlo por aquí para verlo un poco más claro. Tendríamos este párrafo y supongamos que yo quiero aquí hacer varias cosas con él. Vamos a ponerle aquí una clase para diferenciarlo de los demás. ¿Sí? Y aquí
vamos a utilizar el pseudoelemento after, ¿vale? Y aquí solamente podemos utilizar, en este caso, una propiedad llamada content junto con el after y el before, los pseudoelementos after y before. Y esto lo que va a crear o hacer es agregar contenido antes de lo que es el contenido de nuestro elemento como tal, en este caso el elemento que tenga pseudoelement. Pero este contenido no existe como elemento HTML, esa es la gracia del pseudoelemento, o una de las gracias de los pseudoelementos. Entonces aquí pues podemos poner en el contenido algo tal que así, y si te fijas, aquí está el párrafo, y al final del párrafo tenemos aquí el contenido de la mundo. Sin embargo, fíjate que esto no es seleccionable, y esto de hecho no existe aquí en lo que es el árbol como tal. Solamente está el pseudoelemento con el contenido, ¿vale? Pero no está directamente en el HTML. Lo mismo podríamos hacer con before. ¿Sí? Y si te fijas, otra diferencia con respecto a las pseudoclases es que la sintaxis viene dada por un par de 2 puntos. Bien, las pseudoclases con un solo... solamente con 2 puntos, y aquí con un par. Otra cosa que podríamos hacer aquí sería, por ejemplo, utilizar el pseudoelemento first letter, y aquí podríamos poner color red. Y esto cambiaría solamente el color de la primera letra de nuestro párrafo. Y si utilizamos el first line, bien, le ponemos font weight bold, lo que cambia aquí es pues justamente el ancho de nuestra fuente solamente en la primera línea del párrafo, ¿vale? Entonces fíjate que estamos aquí cambiando pues a través de pseudoelementos ciertas características del contenido de nuestro elemento original, o estamos añadiendo contenido a él sin modificar pues lo que es el contenido original a nivel de HTML. Entonces, como resumen a nivel de diferencia entre pseudoclase y pseudoelementos, recuerda que las pseudoclases hacen referencia pues en este caso a estados, bien, o a acciones o comportamientos que pueden tener nuestros elementos según la interacción del usuario, mientras que, o según algunas características del elemento a nivel de comportamiento, obviamente, y los pseudoelementos en este caso lo que hacen es referenciar a elementos que no son tangibles a nivel de HTML, es decir, que no necesariamente están allí agregando o pudiendo agregar contenido antes o después del contenido de nuestro elemento seleccionado, y además cambiar características de lo que es el contenido de ese elemento, por ejemplo, a través de first letter o first line. Y esto ha sido todo por esta clase. Si te ha gustado y te ha sido útil, no olvides compartirla. Recuerda que tienes los enlaces de referencias útiles, además del repositorio donde están todas las clases, y la lista de reproducción de todo el curso en la descripción del vídeo. Será hasta la próxima clase de este curso de CSS desde cero. Como siempre, que las buenas prácticas te acompañen y que tengas muy buen código.